En la Ciudad de México hay lugares que guardan 1000 recuerdos. Son esos parques donde muchos de nosotros corrimos de niños, comimos un elote con la familia o simplemente fuimos a relajarnos un rato. Estos espacios verdes han estado ahí desde hace años, viendo pasar generaciones. Algunos tienen más de un siglo de historia, otros se volvieron famosos por su gente, sus árboles o sus lagos. Hoy vamos a recordar esos parques clásicos de la CDMX, los que siguen vivos en la memoria de todos los que los hemos caminado. Para muchos mexicanos, Chapultepec fue ese lugar mágico donde la ciudad se transformaba por un momento en un bosque lleno de historias. Fue ahí donde miles de niños conocieron por primera vez un lago, un castillo o un zoológico, donde las familias llegaban con su mantel, su canasta de comida y muchas ganas de pasar el día. En épocas pasadas, no había tanto entretenimiento como hoy, y un paseo por Chapultepec era una aventura completa. Rentar una lancha, subirse al trenecito, ver a los monos en el zoológico o simplemente correr entre los árboles gigantes. Muchos aún recuerdan esas visitas escolares donde el olor a pasto mojado, a algodón de azúcar y a hot dogs se mezclaba con las carcajadas infantiles. Chapultepec no era solo un parque, era el escape, el descanso, el respiro de una ciudad que nunca se detenía. Un rincón donde los abuelos contaban historias, los padres descansaban de la rutina y los niños construían recuerdos para toda la vida. El bosque de Chapultepec es uno de los parques urbanos más antiguos y grandes del mundo, con una historia que se remonta a tiempos prehispánicos. En náhuatl, Chapultepec significa el Cerro del Chapulín y era un lugar sagrado para los mexicas, quienes lo usaban como sitio de descanso para los tlatoanis y como fuente de agua potable. Durante la época virreinal, fue adaptado como jardín de recreo para los virreyes, pero no fue sino hasta 1907, durante el Porfiriato, que se convirtió oficialmente en parque público, abierto para que el pueblo disfrutara de sus árboles, lagos y espacios abiertos. A lo largo del siglo XX, se fue ampliando y modernizando. Se construyeron museos como el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno, y se restauró el Castillo de Chapultepec, antiguo hogar del emperador Maximiliano. Hoy, Chapultepec sigue siendo el pulmón de la ciudad, con más de 680 hectáreas divididas en 4 secciones, y sigue recibiendo a millones de visitantes cada año. Pero para muchos, lo que más importa no es su tamaño ni su historia oficial, sino lo que representa, un lugar donde cada generación dejó un pedazo de su infancia. Para quienes crecieron en el sur de la Ciudad de México, el Parque Hundido fue parte de su vida cotidiana, ya sea de niños correteando entre árboles jugando en el reloj floral, o de adultos paseando con calma por sus senderos. Este lugar fue testigo de miles de historias familiares, citas románticas y tardes de descanso. En épocas pasadas, muchas escuelas llevaban a sus alumnos a conocer el parque. Otros lo descubrían en domingos familiares con un elote en la mano o un algodón de azúcar en la boca, rodeados de esculturas que parecían salidas de un libro de historia. El Parque Hundido era ese lugar tranquilo y verde en medio del bullicio citadino, donde uno podía escapar del tráfico de insurgentes y entrar a un mundo de calma, sombra y recuerdos. Un espacio que, aunque no tan grande como Chapultepec, tenía un encanto muy especial para quienes lo vivieron de cerca. El Parque Hundido, cuyo nombre oficial es Parque Luis Urbina, tiene una historia muy particular. En sus orígenes, el terreno fue una cantera que se utilizó para extraer materiales de construcción en el siglo XIX. Más tarde, quedó como un terreno hundido, abandonado, hasta que en la década de los 40 el gobierno decidió transformarlo en un espacio verde para el disfrute público. Caminar por la Alameda Central es como abrir un álbum de recuerdos que miles de mexicanos han vivido generación tras generación. Para muchos, fue el primer parque que conocieron en el corazón de la ciudad, entre fuentes, árboles, estatuas y el bullicio del centro histórico. De niños, era común correr entre los andadores de mármol, dar de comer a las palomas, ver los globos de colores que flotaban en manos de los vendedores o detenerse a ver algún mimo o payaso en plena función. De adultos, fue y sigue siendo punto de encuentro, paseo dominical, lugar para el café, la charla o simplemente el descanso bajo la sombra. En épocas pasadas, muchas familias tomaban el tranvía o el camión solo para llegar a la Alameda. Las fotos familiares en las bancas de hierro forjado, las novias con flores en la mano, los abuelos contando historias frente a la fuente, todo eso sigue en la memoria colectiva de la ciudad.
La Alameda Central es el parque público más antiguo de América Latina, fundado en 1592 por orden del virrey Luis de Velasco. Su nombre proviene de los álamos que originalmente fueron plantados ahí, aunque con el paso del tiempo se han sumado otros árboles, jardines y esculturas. Durante el virreinato, fue un paseo exclusivo de la élite novohispana y lamentablemente también fue escenario de ejecuciones públicas durante la Inquisición. Ya en el siglo XIX, con la llegada de las ideas liberales, se transformó en un espacio verdaderamente público. Fue embellecida con fuentes de estilo europeo, monumentos a héroes nacionales y esculturas clásicas. En el Porfiriato se le dio un estilo afrancesado, con bancas, senderos simétricos y faroles que le dieron un aire elegante. A lo largo del siglo XX y hasta hoy, ha sido escenario de marchas, celebraciones patrias, protestas y manifestaciones culturales. Al estar frente al Palacio de Bellas Artes, es también un punto vital de la vida artística y social de la capital. Hoy, completamente renovada, la Alameda sigue viva, con nuevos árboles, fuentes iluminadas y calles peatonales alrededor, pero manteniendo esa esencia que la convierte en un pedazo del alma de la Ciudad de México. Para quienes crecieron o vivieron alguna vez en la Condesa, el Parque México fue, y sigue siendo, un espacio lleno de vida, sombra y memoria. Muchos recuerdan correr entre sus andadores curvos, perseguir palomas, escuchar a músicos ambulantes o simplemente sentarse con un helado a ver pasar la tarde. En épocas pasadas era común ver a los niños jugando alrededor del foro al aire libre, mientras los adultos paseaban a sus perros, hacían ejercicio o leían un libro bajo la sombra de los árboles. Las fuentes, los jardines bien cuidados y el aire tranquilo lo convirtieron en uno de los parques más bonitos y elegantes de la ciudad. El Parque México no solo era un lugar para jugar o descansar, era también un punto de encuentro, un refugio en medio del ritmo acelerado de la ciudad. Muchos amores comenzaron ahí, muchas charlas se alargaron en sus bancas y muchos recuerdos siguen vivos en su brisa. El Parque México, cuyo nombre completo es Parque General San Martín, fue inaugurado en 1927, como parte del desarrollo urbano de la colonia Hipódromo Condesa, una de las primeras zonas de la capital diseñadas con un trazo moderno y funcional. El parque fue construido sobre lo que alguna vez fue el Hipódromo de Peralvillo, un enorme terreno para carreras de caballos que cerró en los años 20. Por eso su trazo es ovalado y curvo, distinto a los parques tradicionales con líneas rectas. Su estilo de arquitectura, muy de moda en aquella época, se refleja en los detalles arquitectónicos del parque: bancas, fuentes, faroles, andadores y el emblemático foro Lindbergh, un teatro al aire libre con columnas estilizadas, donde durante décadas se han presentado músicos, danzas y eventos culturales. A lo largo del tiempo, el Parque México se ha mantenido como uno de los espacios públicos más bellos de la ciudad. Ha sido restaurado y cuidado por vecinos y autoridades, y aunque el tiempo ha pasado, sigue siendo un punto donde la historia, la naturaleza y la vida cotidiana se abrazan todos los días. Para muchos capitalinos, los viveros de Coyoacán fueron más que un simple parque. Fueron el primer contacto con el silencio del bosque, con el crujir de las hojas bajo los pies y con la sensación de estar en medio de la naturaleza sin salir de la ciudad. En décadas pasadas, era común ver a personas corriendo por los senderos de tierra, haciendo ejercicio en grupos o caminando tranquilamente con un café en la mano. Los niños lanzaban migajas a las ardillas, mientras los adultos conversaban en las bancas rodeadas de árboles. Escuelas enteras organizaban visitas para enseñar sobre los árboles, el agua y la importancia de cuidar el medio ambiente. Y en los fines de semana, las familias del sur de la ciudad iban a caminar, a respirar profundo y a sentirse por un rato lejos del caos citadino. Viveros no solo era un espacio para moverse o descansar, era una pausa verde en la rutina, un lugar donde muchos encontraron paz, salud y memorias que no se borran. Los viveros de Coyoacán fueron fundados en 1901 por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, conocido como el Apóstol del Árbol. Su visión era clara: reforestar la cuenca del Valle de México, que ya para entonces comenzaba a sufrir los efectos de la deforestación y el crecimiento urbano. En sus inicios, los viveros eran estrictamente un centro de producción forestal, un espacio dedicado a sembrar, cuidar y distribuir árboles para reforestar todo el país. Pero con el tiempo, se fue convirtiendo también en un parque urbano, abierto al público, donde convivía el trabajo ecológico con la recreación. Hoy,
Los viveros de Coyoacán producen más de 1 millón de árboles al año y al mismo tiempo ofrecen un espacio de más de 39 hectáreas de paz, aire limpio y naturaleza viva. Cientos de personas lo visitan a diario para correr, hacer yoga, meditar o simplemente caminar en silencio entre los árboles. Es uno de los pocos lugares de la ciudad donde la modernidad no ha borrado el sonido del viento entre las ramas ni la presencia constante de las ardillas. Para los habitantes del oriente de la ciudad, el Bosque de Aragón fue, y sigue siendo, el lugar donde muchas infancias se escribieron entre lanchas, bicicletas y puestos de frituras. Quienes crecieron cerca de la Gustavo A. Madero o de la Venustiano Carranza saben bien que un domingo en Aragón era una tradición familiar. Durante los años 70, 80 y 90, era común ver familias enteras llegar desde temprano con sombrillas, hieleras y cobijas, buscando el mejor lugar para hacer picnic junto al lago. Los niños rentaban bicicletas de 2 o 3 ruedas, se formaban para subirse al trenecito o entraban emocionados al zoológico. En una época donde no todos podían viajar o pagar entradas caras, Aragón era el escape ideal. Un bosque que lo tenía todo, accesible y lleno de vida. Para muchos fue el primer lugar donde montaron una lancha, donde vieron animales exóticos o donde simplemente corrieron sin preocupaciones. El Bosque de San Juan de Aragón fue inaugurado en 1964, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, con el objetivo de ofrecer a los habitantes del oriente de la ciudad un espacio verde tan amplio como el Bosque de Chapultepec. Se construyó en un terreno de más de 160 hectáreas, que en el pasado fue parte de una antigua hacienda. Con el tiempo, se convirtió en uno de los espacios recreativos más importantes de la ciudad. A lo largo de los años, el parque ha enfrentado etapas de abandono y de renovación, pero nunca ha perdido su esencia: ser un espacio popular, abierto, accesible y profundamente ligado a la vida de quienes habitan el lado oriente de la capital. Los parques de la Ciudad de México no solo son pasto, árboles y bancas. Son rincones llenos de recuerdos, de carcajadas, de paseos en familia, de primeras citas y tardes tranquilas. Aunque la ciudad cambia todo el tiempo, estos lugares siguen ahí, esperando a que volvamos, aunque sea solo para caminar un rato y acordarnos de todo lo que vivimos ahí. Gracias por acompañarme en este recorrido por los parques que marcaron nuestra infancia, nuestra juventud y que, sin duda, seguirán formando parte de nuestras historias. Nos vemos pronto en otro pedacito del México que llevamos en el corazón.